Bien, y hasta ahora vamos a conversar con Roberto Ruiz Díaz sobre también esta demanda que ha presentado ante el Ministerio Público contra la empresa minera Panamá. Buenos días, don Roberto. Bienvenido a Radio Panamá. Háblenos, amplíenos un poco el origen, ¿no?, de esta iniciativa de denunciar a esta empresa ante el Ministerio Público. Buenos días, Enrique, y buenos días a los radioescuchas de Radio Panamá. Sí, no, realmente el motivo de la denuncia viene enmarcado en los hechos que se han estado dando desde el anuncio del mes de noviembre por parte del Gobierno Nacional, en el cual le daba un tiempo perentorio hasta el 16 de diciembre, creo que era, a la empresa Minera Panamá para que se comprometieran a firmar un nuevo contrato sobre el tema de la concesión, extracción y comercialización de los recursos mineros en el área de Donoso, específicamente en el sector de Petaquilla, a raíz de una negociación que ellos habían iniciado y mediante el cual el presidente de la República había hecho un anuncio. Entonces, viendo la situación que se estaba dando con relación tanto a la posición eh, mediante la cual la empresa trataba o trata de imponer una serie de condiciones al Estado panameño, empezamos a revisar la normativa y nos encontramos que efectivamente, ¿no? A raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2017, el cual luego se solicitó una aclaración de sentencia, la cual tardó 4 años más en salir, se había declarado la inconstitucionalidad de lo que era el contrato ley. O sea, ¿qué quería decir con esto? Que a partir de ese momento, de cuando se publica el fallo en la Gaceta Oficial, que es en el mes de diciembre del 2021, la empresa Minera Panamá como tal queda sin un contrato, queda sin una autorización para seguir realizando la actividad que venía realizando. Entonces, vemos la situación que el gobierno ha dejado pasar más de 11 meses, aun cuando estábamos en una situación irregular, porque no tenemos conocimiento de que el gobierno haya expedido, el Ejecutivo haya expedido algún tipo de permiso o algún tipo de concesión provisional a la empresa para que ella siguiera explorando o explotando, extrayendo ya realmente los recursos durante todo el año Todo 2022. esto bajo la administración del presidente Varela, que fue cuando arranca esa inversión que tanto habla la empresa, que a través de un decreto ejecutivo le permite realizar todas estas operaciones. Te pregunto. Lo que pasa es que la empresa argumenta que ellos compran realmente la concesión, el contrato ley es del año 97. Y ellos dentro de sus argumentos lo que yo he entendido es que dicen que en el gobierno del presidente Varela se les prorrogó, porque el término venció en el 2017, los primeros 20 años, y que se les prorrogó ese contrato por 20 años más y que ellos tienen contrato hasta el 2037, lo cual no es cierto, toda vez que es la Corte Suprema la que incluso en su fallo de inconstitucionalidad hace mención de esa prórroga como para decir esto forma parte del todo que estamos discutiendo y si el contrato original es el que está siendo declarado inconstitucional, cualquier prórroga adicional también corre la misma suerte. Ok. De allí que no existe como tal una autorización y lo estamos viendo porque ellos mismos, tanto el Estado como la empresa, comienzan en sus comunicados a sacar información y a ponerlo de manifiesto. Ya el gobierno le ha dicho, tú no tienes contrato, tú no tienes ninguna autorización para extraer y tienes que salir del área luego de dejarla en una condición de mantenimiento. Y la empresa dice que ellos van a seguir de todas maneras porque ellos han presentado unos recursos en contra de esta decisión. Entonces ya ahí se va perdiendo ese efecto de que supuestamente había un, un acuerdo o alguna autorización para que ellos extrayeran. De ahí es que se presenta la denuncia ante el Ministerio Público, porque ya es hora entonces que el Ministerio Público determine si efectivamente tienen alguna autorización o si están extrayendo ilegalmente material. Porque aquí vemos a cada rato que agarran a 4, 5, 8 o 10 personas en Darién extrayendo ilegalmente oro y los condenan. Entonces, acá tenemos que ver con la empresa, se tiene que hacer los mismos procedimientos. Tenemos ese problema y la parte fiscal, que ellos realmente en este año no han pagado los impuestos porque no tienen cómo pagar una situación que no tiene una regulación. Al no existir el contrato, ellos no pueden decir voy a pagar lo que dice el contrato porque no hay contrato. Entonces tú te tienes que ir a ver cuáles son las normas que son aplicables y de ahí sale el decreto ese 267 del año 69
que es el que regulaba toda la extracción en ese sector, y es por el cual la Corte Suprema declara inconstitucional. Y ya en ese decreto del año 67 establecía varias condiciones que quien se ganara la licitación para la explotación y exploración de las mineras tenía que pagar mínimo 6% de regalía, que es superior a lo establecido en el contrato, tenía que pagar impuestos sobre la renta, el Estado tenía que formar parte de la compañía y recibir un puesto en la junta directiva. Pero, ¿qué ha ocurrido? Porque al final estamos en desventaja. O sea, ellos siguen haciendo dinero, no pagan impuestos y otro montón de negocios o empresarios en Panamá que están regulados, pues se han ido literalmente a la quiebra y ellos siguen Sí, en es que esa hay una situación. situación que el gobierno decidió entrar en una fase de negociación, le dio una carta verde para ellos seguir explotando Ujú. y eso lo han aprovechado, ¿no? Entonces, Pero, ¿por qué digo? En teoría, lo que debía haber procedido es, con el fallo en constitucionalidad, el gobierno tomarse la mina inmediatamente. Eso es lo que debía proceder. Ustedes, como han pero, querido proteger, asumo yo, las plazas de empleo y sentarse a una negociación que debió haberse cerrado hace tiempo, ujú. es lo que ha provocado que ellos tomen esa ventaja de seguir explotando la mina y sacando los recursos del Estado y sin pagar ni tributar. Entonces ellos tienen que este año 2022 tienen que tributar y pagar como cualquier otra empresa, porque al margen de que estás actuando ilegal, estás sacando recursos minerales del Estado, lo estás sacando del país, lo estás exportando y no estás tributando ni pagando absolutamente nada. ha tomado la mejor decisión, nos ha representado el Estado bien en esta negociación, toda vez de que usted me habla que ni siquiera están pagando impuestos. Estamos bien representados los panameños, o sea, ha actuado de forma correcta. No, y ojo, no quiero culpar solo a esta administración, porque esto viene de administraciones anteriores. No, Esto no nos... viene realmente, recuerda que este contrato venía del año 97 y tenía un periodo de 20 años. Hasta el 2009 es que se demanda la inconstitucionalidad. Cuando First Quantum entra y compra, ellos sabían que había una demanda en la Corte. Lo que pasa es que la demanda en la Corte dura 8 años, con el magistrado Mejía, luego él se va, sacan el fallo, presentan una aclaración de sentencia y una serie de recursos, y luego el magistrado Mejía se queda ese tiempo allí porque no lo reemplazaba y no sale la decisión. Y eso permite que tarden 4 años más. Entonces estamos hablando de 12 o 13 años de un fallo que debía haberse salido inmediatamente. Entonces, aquí hay una situación que es la que el gobierno, lastimosamente y en forma irregular, determinó que ellos siguieran operando mientras llegaban a una negociación. Creo que le mintieron al presidente de la República porque el presidente no puede salir, un presidente de la República, a hablarle al país, como hizo en enero del año pasado, a decirle, esto es lo que tenemos un acuerdo, ya estamos casi listos, vamos a recibir tanto, y resulta que ahora nada de eso era cierto. Entonces expusieron a la figura del presidente de la República a un ridículo, y eso no se puede permitir en ningún tipo de administración del Estado. Entonces tenemos que ver la situación ahora es de, ok, no quieren firmar los contratos, no quieren llegar a los acuerdos, se quieren beneficiar de una serie de exoneraciones y pagar con esas exoneraciones lo que le tocaría pagar en los próximos años. Entonces, una situación que es contraria a los intereses del Estado. Imagínense, un crédito por 750 millones y ¿Qué le nosotros pasa? Que es que estamos recibiendo, el contrato le establecía exoneraciones fiscales y otros incentivos fiscales. Ellos, de todo lo que ellos gastaban, se le iba creando créditos fiscales y eso se va a ir acumulando. Y efectivamente, nadie desconoce la inversión que ellos han realizado. Pero la aplicación de esos créditos, de alguna forma, ellos van a tratar de cobrarlo porque lo obtuvieron. Y aquí hay que ser claros, o sea, mientras el contrato fue constitucional o legal, ellos tenían todos los derechos que el contrato le establecía. Entonces, ahora, por eso es que la denuncia mía se enmarca específicamente desde que el fallo sale, o sea, estamos hablando de los últimos días de diciembre y todo el año 2022 y lo que viene el 2023, que es la parte que ellos no han pagado, no han tributado, están sacando y deberían de pagar. Entonces, ahí es donde va a entrar el tema en choque o contradicción con el Estado que aspiraba a recibir una cantidad de dinero y ellos lo que van a decir es, bueno, yo tengo este crédito fiscal y con ese crédito fiscal te voy a pagar. Entonces se tiene y, que determinar hasta dónde va a llegar ese alcance. y al final ellos han jugado con los tiempos y han sido los únicos que le han sacado provecho a todo, ¿no? Sí, lastimosamente y con la complicidad del órgano judicial, porque hay que decirlo, o sea, tú no puedes mantener una demanda de inconstitucionalidad engavetada 8 años Ujú. y después una aclaración de sentencia que como bien saca la magistrada López, que es la que le tocó al final,
resolver eso, sale diciendo que, o sea, que eran medidas dilatorias, pero medidas dilatorias que le permitieron 4 años más, cuando una aclaración de sentencia debe salir en 30 días, porque era Claro. improcedente. La aclaración de sentencia no cambia el fondo del fallo. Y, Entonces y aquí tenemos que ver la responsabilidad que ha tenido el órgano judicial también en la demora en resolver estas acciones. usted como abogado, y en esa negociación no podríamos exigir lo retroactivo, porque al final No, porque eh, eso era, recuerda que es lo que te perdimos, acabo de ¿no? explicar, o sea, el contrato, mientras la Corte no lo declarara inconstitucional, era Mm. legal. Todo lo que estaba ahí era legal. Bien, pero de ese Estaba, tiempo digo, hacia mal acá. negociado, porque mira, que el decreto, o sea, el contrato habla un 2% de regalía y el decreto del año 69, fíjate tú, exigía un mínimo de 6% de regalía y Oh, exigía pago de impuestos sobre la renta. o sea que Entonces, eso sí, estaba mejor mejor que el de mismo contrato. el mismo contrato de casi 27 años después. O sea, Oh, oh, mira tú que el Consejo de Gabinete de aquellos tiempos tenía una mejor visión que lo que tuvo el gobierno de Pérez Valladares en el 97, porque ese contrato realmente era leonino para los intereses del Estado. claro, claro. Pero entonces, en ese margen de cuando se declara inconstitucional a la fecha, por ejemplo, hace un año se habló de que había un acuerdo. Ese dinero, o sea, ya perdimos, o sea, No, perdimos. es que mira, hay una posición, lo que estuve escuchando fue como que uno de los negociadores, creo que es Ibrahim Asbat, había planteado de que no iban a recibir pagos de la empresa porque no había un contrato como tal. Porque la empresa quería pagar supuestamente, pero bajo el contrato que ya no existe. Entonces ahí Ujú. tienen que determinar sobre qué monto es el que va a pagar, pero ella no es que no va a tributar, tiene que tributar y tiene que tributar como una empresa normal, pagando sobre un 25% el impuesto sobre la renta. Y la regalía determinar sobre qué norma está vigente. Y la norma vigente todavía es del año 67 a la Corte haber declarado inconstitucional ese contrato de ley, es esa. Entonces, mínimo estamos hablando de 6% de regalía. O sea, esas son las situaciones que en teoría deben ver los abogados. El problema aquí, y yo siempre lo he criticado, es que los gobiernos tienden a usar abogados de empresas privadas, bufet privados, teniendo mucha gente capaz en la Procuraduría de la Administración, en la Procuraduría de la Nación y en los mismos ministerios con muchos años de experiencia que conocen todo esto y lo conocen mejor y son a los que le consultan los abogados privados para ellos después facturar y emitir sus opiniones. Deben utilizar al recurso humano que tiene el Estado, que está muy preparado, y no estar contratando firmas de abogados que a veces te representan y otras veces te demandan, ¿no? Entonces, eso es una contradicción allí. Por eso que yo decidí plantear, porque yo sé que la firma de abogados que está representando al Estado nunca iba a demandar ni ponerle una denuncia minera a Panamá. Y yo consideré que sí era necesario, porque hay una irregularidad y que el Ministerio Público tiene que certificar de que no hay contrato, no hay concesión, no hay un permiso para extraer ni perder los recursos del Estado. Bien, vamos a estar pendientes. Entonces, la denuncia que usted presentó busca que el Ministerio Público actúe finalmente. Sí, que ya que el Ministerio Público entre como derecho que tiene el Estado panameño, así como ellos de oficio investigan, y lo que yo digo, a todos estos mineros irregulares, bueno, también tienen que investigar a la minería y determinar si efectivamente la minera está operando legalmente o no, y si está tributando o ha pagado los impuestos o no. Entonces, eso lo tiene que determinar el Ministerio Público, por eso que ya yo le paso la pelota al Ministerio Público y hago un poquito más allá de defensa de los intereses del Estado de lo que está haciendo realmente el grupo negociador. Muchas gracias a Roberto Ruiz Díaz por conversar y ampliar un poco este tema de Minera Panamá y sobre todo la denuncia que interpuso el día de ayer Gracias a ante el ustedes. Ministerio Público. Que tenga buenos días.